Había una madrugada en la que, entre el silencio y el primer café, alguien notó que faltaba algo en la fachada del barrio. No era una ventana rota ni una maceta fuera de sitio, sino pequeños montículos de barro que como diminutas casas habían sostenido durante años la vida de varias parejas de golondrina. Esa escena cotidiana, casi imperceptible, fue el inicio de una historia que terminó en un juzgado. En Burgos, un hombre de 78 años podría enfrentarse a una sanción económica de gran magnitud. La polémica gira en torno a la supuesta destrucción de varios nidos de una especie protegida ubicados en su vivienda. Una acción que despertó la intervención de las autoridades y la atención pública, precisamente por la estricta protección legal que ampara a estas aves. Lo sucedido tuvo lugar en mayo, en un bloque residencial de la comarca de la Arlanza. La Guardia Civil, gracias a la colaboración de un vecino, recibió la alerta y movilizó al Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona. Cuando los agentes acudieron al domicilio, comprobaron lo que el vecino había contado. Al menos 16 nidos habían sido retirados o destruidos. En la pared se adivinaban las huellas de barro que antes servían de base para esas construcciones naturales. En la acera y sobre vehículos aparcados se encontraron restos de barro y fragmentos de nidos, señales claras de una acción reciente. A pesar del daño visible, varias golondrinas regresaban una y otra vez, tratando de recomponer lo que habían perdido. Intentaban reconstruir con la terquedad que solo la naturaleza sabe tener, llevando paladas de barro y posándose en los aleros para buscar materiales. Ver esos vuelos persistentes, recién golpeados por una destrucción humana, añade una capa de emoción al relato. Hoy el caso está en manos del Juzgado de Instrucción de Lerma, donde continúan las diligencias pertinentes. Y aquí es donde entran en juego dos dimensiones. La humana, la de un vecino mayor que puede tener motivos complejos para sus actos, y la legal, la de una ley que protege estrictamente a estas aves. La golondrina común, Hirundo rustica, es una especie migratoria especialmente protegida en España. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad prohíbe expresamente dañar o destruir sus nidos, incluso si están desocupados o fuera de la temporada de cría. Además, esta especie figura en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Destruir nidos de aves protegidas se considera una infracción grave y puede acarrear sanciones económicas que van desde 5.001 hasta 200.000 euros. El importe final depende del daño causado y del impacto ecológico derivado. Es importante entender por qué la ley actúa con tanta firmeza. La golondrina no es solo un pájaro que anida en los aleros, es una pieza del entramado ecológico. Su dieta, basada en insectos, la convierte en una aliada indiscutible contra plagas. Cuando las golondrinas abundan en un barrio o en un pueblo, están controlando mosquitos, moscas y otros insectos, contribuyendo de manera silenciosa a la calidad de vida de las personas. Su presencia es, además, un indicador de salud ambiental. Por eso el Seprona insiste en la necesidad de respetar estas especies. Su desaparición puede provocar desequilibrios que se traducen, con el tiempo, en problemas más visibles y costosos para las comunidades humanas. La conservación de las aves insectívoras es clave para la sostenibilidad de los ecosistemas y para la propia calidad de vida de los ciudadanos. Volviendo al caso concreto, la denuncia vecinal fue determinante. Un vecino observó lo que sucedía, informó a las autoridades y su testimonio permitió que la investigación arrancara con rapidez. Ese gesto de vigilancia cívica ha sido subrayado por la Guardia Civil, que agradeció la información recibida y recordó que proteger la fauna es una responsabilidad colectiva. Es fácil imaginar la escena desde varios ángulos. Para el vecino que denunció, la acción fue una agresión al barrio, una mutilación de la vida frente a su ventana. Para las golondrinas, fue la pérdida de hogares cuidadosamente levantados con barro, saliva y paciencia. Para el dueño del inmueble, que tiene 78 años, la historia puede tener matices: limpieza, molestias, una percepción de insalubridad o simplemente un gesto de despecho ante algo que le parecía incómodo. Este caso pone sobre la mesa un conflicto habitual: cómo convivir con especies que tanto nos benefician como a veces nos incomodan. Los nidos en fachadas pueden ensuciar, dejar manchas o generar ruido en momentos inoportunos, y esa fricción entre confort humano y naturaleza no es nueva.
Sin embargo, la respuesta legal y la ética de conservación obligan a buscar soluciones que no pasen por la destrucción. Existen alternativas prácticas para convivir sin vulnerar la ley ni dañar a las aves. Instalar cajas nido en lugares adecuados, colocar barreras físicas que impidan construir en zonas problemáticas sin destruir los nidos, o recurrir a servicios municipales y técnicos de fauna para trasladar el problema de forma legal y segura. La educación ambiental y la comunicación con los vecinos pueden resolver muchos conflictos antes de que lleguen a medidas extremas. En el procedimiento judicial, varios elementos resultan relevantes. La prueba física, como restos de barro y fragmentos de nido, fotografía y testimonio de vecinos, y la observación de aves intentando reconstruir, son indicios que apuntan a una acción reciente. También importa la intencionalidad. Si hubo voluntad de destruir o si se actuó por ignorancia o por una razón justificable como riesgos de salud demostrables. Para dilucidar el impacto, es habitual que se solicite una valoración pericial que mida el alcance ecológico y cuantifique el perjuicio. La sanción, si llega, no solo persigue castigar, sino también disuadir a quienes puedan repetir la conducta y recordar que la biodiversidad tiene protección jurídica efectiva. Aún así, la justicia contempla matices y atenuantes, y la edad del presunto autor puede ser un factor a considerar en la valoración final. Más allá de multas y procedimientos, la historia deja una lección tangible para cualquier comunidad. Las pequeñas acciones cotidianas tienen repercusiones. Quitar un nido puede parecer un acto mínimo para una persona, pero para el ecosistema y para el conjunto del vecindario es un gesto con consecuencias. Cuando hablamos de patrimonio natural hablamos de bienes colectivos. Cuando hablamos de convivencia hablamos de diálogo y de buscar soluciones creativas. ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos ante una situación similar? Primero, documentar sin intervenir. Tomar fotos, anotar fechas y avisar a las autoridades ambientales o a la Guardia Civil si se sospecha un delito contra la fauna. Segundo, intentar la mediación con el propietario, proponiendo alternativas como instalar nidos artificiales o buscar asesoramiento técnico. Tercero, recurrir a los servicios municipales o a las asociaciones de conservación que a menudo ofrecen soluciones prácticas y legales. También es útil recordar que las aves migratorias como la golondrina vuelven año tras año a los mismos lugares. Por eso, la destrucción de nidos afecta a generaciones de pájaros que, por instinto, confían en el mismo alero para criar. Recuperar esa confianza no es inmediato. Reconstruir nidos lleva tiempo, y la pérdida puede mermar las poblaciones locales si se repite con frecuencia. Imaginemos ahora la fachada tras la intervención. Paredes con manchas donde antes hubo casas de barro, coches salpicados con fragmentos secos, y golondrinas sobrevolando con barro en el pico, intentando recomponer lo perdido. Es una estampa a la vez triste y esperanzadora, porque la naturaleza sigue intentándolo. Y es una imagen que también nos interpela como sociedad. ¿Cómo queremos convivir con los seres que comparten nuestro entorno? En términos prácticos, las administraciones pueden facilitar la convivencia promoviendo campañas de información, ofreciendo soluciones técnicas asequibles y estableciendo protocolos para actuar ante molestias sin recurrir a la destrucción de nidos. La prevención y la educación pueden evitar la mayoría de estos enfrentamientos. Finalmente, esta historia en Burgos es un recordatorio palpable de que la protección de la biodiversidad no es una abstracción. Está en las fachadas de nuestras casas, en el aleteo sobre nuestras cabezas y en las pequeñas decisiones que tomamos sin medir sus efectos. La ley protege no porque sea estricta por capricho, sino porque protege procesos vitales que nos benefician a todos. Mientras el juzgado continúa con las diligencias, las golondrinas siguen volviendo, llevando barro en el pico, intentando reconstruir lo que alguien arrancó. Esa imagen de resiliencia crea una llamada a la responsabilidad y a la empatía hacia la vida que nos rodea. Si algo nos deja claro este suceso, es que cada vecino, cada denuncia y cada pequeña actitud cuenta. Para terminar, piensa en esa madrugada inicial, en el vecino que se levantó y vio que faltaban las casitas de barro, en las alas que no se rinden y en la ley que intenta protegerlas. La naturaleza y la comunidad rara vez son enemigos. A veces solo necesitan un poco de ayuda para entenderse.